Amén. Buenas tardes todos, bienvenidos. Seguimos con la enseñanza de Apocalipsis con Israel en la revelación de Jesucristo. Segunda parte y última parte. Después seguimos con lo bíblico, con el tema de Apocalipsis. Pero yo quería meter ese tema porque si estudiamos Apocalipsis realmente tenemos que estar informados sobre Israel, porque se trata, todo lo que pasará después del arrebatamiento, se tratará de Israel. Amén. Entonces, ya hemos oído el miércoles pasado sobre Israel, los propósitos que Dios tiene con Israel, que Israel también es la niña del ojo de Dios. Nosotros también no seremos celosos. Amén. Y si se acuerdan que cuando estudiábamos las dispensaciones, ahí salió cuando Dios reveló a Abraham las promesas y con las estrellas del cielo, ¿no? Él dijo, así será tu descendencia como estrellas del cielo y arena del mar. Y los he dicho que es así, que las estrellas del cielo somos nosotros, la iglesia de Jesucristo, los nacidos de nuevo. Y la arena del mar, eso se refiere a Israel. Entonces nosotros, nacidos de nuevo en Jesucristo, creyendo en Jesucristo, somos un pueblo espiritual. Israel es el pueblo terrenal. Porque Israel, el destino de Israel se cumplirá aquí en la tierra. Amén. Y nuestro destino se cumplirá en el cielo, en el Espíritu, porque nosotros, cuando termina la dispensación de la gracia, seremos arrebatados al cielo, seremos quitados como la novia de Jesucristo. Y nosotros ya aquí en la tierra, todos los que creemos en Jesucristo, vivimos en el Espíritu. Nuestro destino, nuestra meta no es terrenal, sino espiritual. Pero Israel siempre estará muy terrenal hasta que viene Jesucristo la segunda vez para levantar el milenio, el reino de 1000 años, su reino, y Él será rey de los israelitas. Entonces, sí tenemos que también mirar hacia Israel para entender qué va a pasar con Israel aquí en la tierra, porque el parámetro de la línea roja del plan de salvación es Israel hasta que viene Jesucristo, luego sigue con Israel y la novia de Jesucristo, y cuando la novia de Jesucristo será quitada de la tierra, sigue el hilo rojo con Israel. Entonces nosotros tenemos que saber lo que hay con Israel. Ahora, como ya dije el otro día, no voy a hacer política ni nada de esto, pero hoy vamos a hacer una clase de historia. Porque se oye mucho, algunos tenemos mucho conocimiento sobre Israel, algunos tenemos poco, tampoco tenemos tiempo para estudiarlo, para ocuparnos de ello, pero quiero darles un poco una información hoy de lo que se trata en realidad. Porque oímos de ese conflicto que tiene Israel con Palestina, lo oímos en las noticias, lo vemos y pensamos hay que la guerra allí y se matan entre ellos porque algunos toman posición por Israel, otros toman posición por Palestina, por los pobres que mueren allí y tal. Y el mundo también tiene una posición con esto. Y en mayoría el mundo está en contra de Israel. Eso es así. Pero esto es porque el occidente, por ejemplo, no entiende que allí atrás de todas estas guerras hay un propósito. Y atrás de todas estas guerras está Dios. Porque Dios tiene un propósito con Israel. Y por eso Israel se defiende y se va a defender hasta el final. Le hagan lo que están haciendo.
Israel se va a defender y Dios va a proteger a Israel, porque el propósito tiene que cumplirse. Amén. Quiero empezar con unos versículos. Empezamos a leer con Génesis para refrescar. Génesis 17, 7 a 11. Yo leo, así vamos fluyendo. Génesis 17, 7 a 11. Dice Dios, y esto lo que leemos, los versículos que leemos son importantes para ser realmente consciente que aquí atrás de todo lo que está pasando en la tierra políticamente, todo lo que está pasando con Israel, atrás está Dios. Y la tierra y las naciones pertenecen a Dios. Ahora, las naciones, los reyes, los que gobiernan, creen que pueden quitar o dar tierra a quien les gusta y quitar a quien no les gustan. Y no es así. Dice la palabra, Dios pone fronteras. Ninguna nación, ningún país tiene fronteras por sí, por ellos. La tierra no pertenece en realidad a nadie sino a Dios. Dios es el dueño de la tierra. Dios es el dueño de España. Y si Dios quiere mover las fronteras de España, en alguna manera lo haría. Amén. Entonces, Dios habló en Génesis 17, 7 a 11. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. Lo hemos leído el miércoles pasado. Para ser tu Dios y él de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Amén. Así dice Dios. Dios dice, yo te daré la tierra. Es Dios que lo dice. Y Israel tiene esa promesa. Esa promesa fue dada a Abraham y esta promesa está en vigor. Israel va a tener la tierra Canaán, va a tener su tierra. No, Dios no va a permitir que se lo quitan. Ni por los palestineses, ni por los árabes, ni por Rusia, ni por nadie. No van a poder quitarle la tierra. Lo intentaban, pero fracasaban, porque Dios protege a Israel. El versículo 9, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Amén. Había un pacto espiritual que Dios hizo, perpetua, y un pacto visible, carnal, con la circuncisión. Ahora, nosotros también tenemos cierta circuncisión, la circuncisión del corazón. La circuncisión, el pacto que tenemos nosotros con Dios a través de Jesucristo, se trata de la circuncisión de nuestro corazón. Y esto es el nacimiento nuevo a través del Espíritu. Amén. Entonces ese pacto está en vigor y nadie puede quitar nada de esto. Jesucristo, hay evidencias para que podamos ver que el Medio Oriente, así como es, no va a quedar. Así como vemos el Medio Oriente, no es la verdad, digamos, porque la verdad espiritual es otra. La verdad espiritual que todavía no se ve es la promesa de la tierra de Canaán por su pueblo. Entonces, el Medio Oriente, como lo vemos ahora, la distribución de las tierras y todo, no es la verdad. Jesucristo vino para confirmar esa verdad de la tierra, porque Él es un judío. Dios vino en Jesucristo como judío, vino a la tierra, nació en Israel, murió en Israel, vino
para su pueblo. Y Él confirmó siempre que todo lo que Él está diciendo, esto se cumplirá. Y siempre Él se refería a la palabra, hablando de las promesas de las profetas. Las profetas dieron las promesas de parte de Dios y Jesús confirmando que esto se va a cumplir siempre. Leemos en Lucas 24, 25. Lucas 24, 27 a 32, por ahí, 27 a 32. Ahí tenemos, y comenzando dice por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos y ellos le instaron diciendo: quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Eso es cuando Jesús, después de la resurrección, se les apareció a los discípulos. Ahí vemos que Jesús les abrió los ojos sobre las Escrituras. Entonces, Jesús vino a confirmar la escritura del Antiguo Testamento en sentido de que todo lo que está escrito sobre Él, y eso incluye el milenio también, eso incluye del final de los tiempos, el final de la tierra, la eternidad, que todo se cumplirá con el Mesías. Él dice que la escritura habla de mí y Él les abrió los ojos sobre lo que habló la escritura de Él. Amén. Entonces, esto son hechos, son evidencias para que podamos ver de lo que dijo Dios en el Antiguo Testamento se cumplirá. Y si Dios dice que Israel va a tener la tierra de Canaán, Israel la va a tener. Y punto. Y no importa lo que pasa en el mundo. Amén. Ahora, vemos después, hay diferentes pasajes, por ejemplo, no voy a leer todos, en Zacarías 12, 1 a 10, o en Mateo 24, 15, Daniel 9, 27, por ejemplo, en estos versículos vemos claramente que los judíos van a regresar a Israel antes del milenio, que durante la tribulación los judíos van a estar, cuando viene Jesucristo para reinar en el milenio, los judíos ya van a estar en Israel, ya van a haber volvido todos, van a estar los más o menos 15 millones de judíos que cuentan las estadísticas, van a estar ya en su país. Ahora todavía están llegando. Amén. Y ahora quiero hablarles un poquito de esta venida, de este volver de los judíos, de este regreso de los judíos a su país. El regreso de los judíos a su país tiene su comienzo en el 1882. Amén. A ver. Aquí. Voy a leer bastante porque es información histórica, información educativa. El primer congreso, el sionismo. ¿Qué es el sionismo? Eso también tenemos que saber cuando se habla del sionismo. El sionismo es el regreso de los judíos de todas las naciones de la tierra a Israel.
Esto es el sionismo. El antisemitismo es el racismo, digamos, a los judíos y la persecución de los judíos. Entonces, el sionismo nació en Rusia como consecuencia de los pogromos contra los judíos en 1882 en Rusia. Porque tenían que huir, los judíos tenían que huir de allí. El primer congreso sionista, fíjense, el primer congreso sionista lo convocó Theodor Herzl el 29 de agosto de 1897 en Basilea, Suiza. Ahí nació el sionismo, ahí nació la idea. En Suiza nació la idea de que los judíos tienen que volver a su país, que tienen que volver a su tierra. Ahora, en el 1882 no había nada en Israel, estaba todavía el reino otomano, es el reino islámico, bajo de los otomanos, súper islámico, porque el oriente estaba totalmente islamizado. Y en este tiempo todavía no había nada para que los judíos podrían ir ni pensar en un Estado. Pero nació el sionismo allí porque ese hombre, ese suizo, estaba diciendo los judíos tienen que volver. Y allí se establecieron las bases de un proyecto político para la creación de una nación judía. Amén. Sabemos que el Estado de Israel fue nombrado en 1946. Amén. Y 48. Después vemos por qué las dos fechas tienen que ver con una guerra. Según un plan conocido como Plataforma Sionista, su primer objetivo fue establecer un lugar seguro para el pueblo judío en Palestina. Para conseguir este propósito, el Congreso consideró como prioridad la promoción de la colonización de los agricultores, artesanos y comerciantes judíos en Palestina. Amén. Hoy en día hay muchos judíos colonializados justo en las tierras donde está el peor conflicto, en tierra palestina, digamos. Pero ellos cultivan esta tierra y los palestinenses viven de los israelíes. En un lado viven de ellos, hay cientos y miles de personas viviendo de los judíos, de los israelíes que están cultivando esa tierra del conflicto más duro. Y en otro lado los quieren echar. Entonces ahí está la contradicción. Y pasan cosas como, por ejemplo, por el conflicto y por la dificultad que se les hacen a los judíos, a los israelíes colonializados ahí en esta franja, pasa que tienen que cerrar sus negocios. Tienen que cerrar negocios y tienen que despedir hasta 400 palestinenses. Y estos ahora se enojan con los judíos y como están amargados, enojados porque viven familias enteras, se encuentran con que les pagan dinero cuando matan un judío. Y alimentados de este odio, alimentados de esa amargura, alimentados de ese antisemitismo, ellos lo hacen, van y matan a los judíos porque les pagan. Después, y tienen dinero para alimentar a la familia. Esto solo es una parte de verdades terroríficos que hay, que nosotros aquí a veces ni nos enteramos. Solo nos enteramos de los pobres palestinenses que mueren por las raquetas, por los misiles de los israelíes, pero no vemos realmente el terrorismo
atrás de esto y que Israel no hace nada más que defenderse. Entonces, el sionismo empezó en 1882 y en el 1897 ya había un congreso donde se planeaban en Suiza que los judíos tienen que tener su propia nación. Ahora, quiero hablarles un poco sobre el conflicto de los palestinenses. Vamos a ver. Hay 8 preguntas que nos hacen entender por qué pelean los israelíes contra los palestinos. Y les voy a leer. Ese es actualizado del 12 de mayo de 2021. El conflicto entre fuerzas israelíes y combatientes palestinos se ha intensificado con un intercambio de fuego no visto en la región desde hace varios. Militantes palestinos han disparado cientos de cohetes desde la franja de Gaza, donde están colonializados algunos judíos, un 20% de ahí son judíos, hasta territorio israelí, mientras que Israel ha respondido con devastadores ataques aéreos, se han defendido. Los cohetes palestinos han sido dirigidos hacia las ciudades de Tel Aviv, Ascalón, Modi'in y Beerseba, y la mayoría interceptados por el sistema de defensa antiaérea israelí, Domo de Hierro, aunque las sirenas de alarma no han dejado de sonar. Los aviones israelíes han lanzado bombas sobre varios objetivos en Gaza. Se han defendido. Amén. Ha habido víctimas de lado y lado. Decenas de palestinos han muerto, incluyendo también niños, mujeres, así como en la parte de Israel. La comunidad internacional ha instado a ambas partes a contener la escalada de violencia con el enviado de paz de la ONU. Claro, intentan hacerles contener esta violencia, pero olviden algo que Palestina declaró muy claro: no van a parar hasta que habían hecho los israelíes, no van a parar la guerra porque quieren conquistar a toda Israel. Entonces es muy difícil ahí hacer una paz. Y nosotros sabemos que mientras estamos aquí, que mientras Jesucristo no vuelve a reinar allí, no habrá paz en Israel. Habrá ayuda de parte de Dios, habrá tranquilidad, pero no habrá paz. Es imposible. Ahora, la primera pregunta: ¿cómo empezó el conflicto? ¿Cómo? Alentado por el antisemitismo que sufrían los judíos en Europa a comienzos del siglo XX, tomó fuerza el movimiento sionista en el comienzo del siglo XX, que buscaba establecer un Estado para los judíos. Ahí entra también el 1882 y 97, donde el sionismo nació para que Israel tenga su propio Estado. La región de Palestina entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, considerada sagrada para musulmanes, judíos y católicos, pertenecía por aquellos años al Imperio Otomano. El Imperio Otomano era un imperio islámico radical que después, cuando los judíos fueron echados de los romanos, cuando los romanos destruyeron Jerusalén en el 70 después de Cristo, el año 135 después de Cristo, los judíos se levantaron contra el reino romano y ahí los romanos los mandaban a la diáspora.
y los echaban completamente de Israel. Israel se vaciaba de los judíos. Entonces allí después el reino islámico a través de Mahoma, que sabemos que se levantó después, mucho después, se levantaba y nació el reino otomano. Y el reino otomano es un reino, había un rey y árabe y levantaban el reino otomano. Y la meta era conquistar a toda la tierra, islamizar a toda la tierra. Y lo que querían hacer sobre todo es conquistar a Roma, porque ellos pensaban que Roma es la cuna del cristianismo y si conquistan a Roma tienen todo, pero se olvidaron de Israel, se olvidaron del pacto que hizo Dios con Abraham. El centro del cristianismo no era Roma, el centro del cristianismo es Jerusalén, donde nació Jesús, es Israel. Entonces, en aquel tiempo todo estaba ocupado por el Imperio Otomano, todo el Medio Oriente, todo. Fue una fuerza tremenda islámico, mayormente por árabes y otras comunidades musulmanes. Pero una fuerte inmigración judía fomentada por las aspiraciones sionistas, de lo que hemos leído, de lo que nació en Suiza, comenzaba a generar resistencia entre las comunidades. Tras la desintegración del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, el reino otomano caigaba. Los ingleses conquistaron a Israel y las tierras de ahí y echaron el reino otomano. Lo destruyeron. Entonces el reino otomano allí se destruyó. Quedó libre Israel. Quedó libre esta tierra allí. Tras la desintegración del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, hablamos de 1918, por ahí, estamos por ahí. Reino Unido recibió un mandato de la Liga de Naciones para administrar el territorio de Palestina. El territorio de Palestina es Israel. El nombre Palestina tiene Israel por los romanos, porque cuando los romanos estaban gobernando ahí, le dieron el nombre a Israel, a la tierra de Canaán, Palestina. Por eso se llama Palestina. Amén. Pero antes y durante la guerra, los británicos habían hecho diversas promesas a los árabes y a los judíos que luego no cumplieron. Entre otros motivos porque ya se habían dividido el Medio Oriente con Francia. Esto provocó un clima de tensión entre nacionalistas árabes y sionistas, amén, que desencadenó en enfrentamientos entre grupos paramilitares judíos y bandas árabes. Ahí empezó todo. Luego de la Segunda Guerra Mundial y tras el Holocausto, aumentó la presión por establecer un Estado judío. Ahí cuando los ingleses cogieron Jerusalén, administraban Jerusalén, empezaba ya el regreso de judíos en el 1918 a Israel y les han dado partes de la tierra palestina. Pero lo dividieron mal, lo dividieron a 50% y a 50%. 50% a los judíos y 50% a los árabes. Y eso fue un error muy grande. Entonces tenían que dividir la tierra. Y los judíos, sí, en el momento estaban de acuerdo, pero vemos que eso tenía consecuencias graves luego. Y luego de la Segunda Guerra Mundial y tras el Holocausto, aumentó la presión por establecer un Estado judío. El plan original contemplaba la partición del territorio controlado por la potencia europea entre judíos y palestinos.
Me pueden seguir. Tras la fundación de Israel, el 14 de mayo de 1948, la tensión pasó de ser un tema local a un asunto regional. Al día siguiente, Egipto, Jordania, Siria e Irak invadieron este territorio. Amén. Fue la primera guerra árabe-israelí, también conocida por los judíos como Guerra de la Independencia o de la Liberación. Tras el conflicto, el territorio inicialmente previsto por las Naciones Unidas para un Estado árabe se redujo a la mitad. Para los palestinos, escuchen, para los palestinos en ese momento comenzó la Nakba, la llamada destrucción o catástrofe. ¿Por qué? Israel ganó. En cuanto los ingleses, después de la declaración del Estado, Israel, los ingleses y los europeos todavía no se han ido, ya los árabes atacaban a Israel para quitarles la nacionalidad otra vez. No esperaban hasta que los ingleses se iban. Enseguida atacaban a Israel y eso fue un complot. Pero no, como le dijo antes, no contaban con la ayuda de Dios. Esa guerra Israel ganó con un avión de misiles súper antiguas, una chatarra, se puede decir. Fue una chatarra, no fue un avión militar. Y ganaban. Y hay testigos sobrevivientes de aquel tiempo que testifican que ellos vieron cuando caían misiles, que con mano poderosa los misiles fueron desviados. Como una mano invisible, quitaron los misiles y no llegaban a Israel. Entonces, Israel ganó esa invasión, ese intento árabe a quitarles otra vez la nacionalidad israelí tremendamente. Y el fracaso era tan grande que los mismos árabes desde allí llaman el día Nakba, la destrucción o el catástrofe. El inicio de la tragedia nacional, ahí empezó todo. Pero 1948 no sería el último enfrentamiento entre árabes y judíos. Después seguimos. 1956, unos años después, una crisis por el canal Suez enfrentaría el Estado de Israel con Egipto, que no sería definida en el terreno de combate, sino por la presión internacional sobre Israel, Francia e Inglaterra. Esta crisis, Israel también salió victorioso de esta crisis. En esta crisis no salieron ganadores, pero Israel fue favorizado tremendamente de parte de Egipcio. ¿Por qué? Porque Egipcio dijo: Israel, si tú sacas tus armas de nuestro país, nosotros hacemos una paz contigo y tú puedes vivir tranquilamente de nosotros, no tengas que tener miedo. Y eso es lo que pasó. Las otras tierras, Francia, Inglaterra, salieron perdedores, digamos. Pero Israel de este conflicto salió favorecido. Y desde allí, Egipcio e Israel tienen en ese sentido una relación de paz. No son amigos, pero se dejan tranquilos. Luego, los combates sí tendrían la última palabra en 1967. Esa es la famosa Guerra de los 6 días. Lo que ocurrió entre el 5 y el 10 de junio de ese año tuvo consecuencias profundas y duraderas a distintos niveles. Fue una victoria aplastante
de Israel frente a una coalición árabe. Israel capturó la franja de Gaza. Eso es muy importante. Ahí Israel capturó la franja de Gaza y la península del Sinaí a Egipto. Lo quitaron a Egipto. Cisjordania, incluida Jerusalén oriental, a Jordania y los altos del Golán a Siria. 500,000 de palestinos huyeron. Eso fue una derrota tremenda. Dios está y estaba con Israel y siempre estará con Israel. Después, seguimos. El último conflicto árabe-israelí será la guerra de Yom Kippur en 1973, que enfrentó a Egipto y Siria contra Israel y le permitió a El Cairo recuperar el Sinaí, entregado completamente por Israel en 1982, pero no Gaza. 6 años después, Egipto se convierte en el primer país árabe en firmar la paz con Israel, un ejemplo solo seguido por Jordania. Amén. Aunque si no entendéis ahora profundamente, no tenéis las imágenes de la tierra delante, pero si seguís a lo que leo, podéis ver, aquí hay derrota. Hasta ahora no hemos leído nada de derrota, aunque es mucha información, mucha historia, pero no hemos leído de ninguna derrota y son guerras reales, son reales. Israel salió victorioso siempre. Ahora, ¿por qué se fundó Israel en el Medio Oriente? La tradición judía indica que la zona en la que se asienta Israel es la tierra prometida por Dios al primer patriarca Abraham y a sus descendientes. La zona fue invadida en la antigüedad por asirios, babilonios, persas, macedonios y romanos. Los últimos eran los romanos. Roma fue el imperio que le puso a la región el nombre de Palestina. Amén. Y que 7 décadas después de Cristo expulsó a los judíos de su tierra tras combatir a los movimientos nacionalistas que perseguían la independencia. Lo tenemos. Ahora, con el surgimiento del Islam en el siglo VII después de Cristo, Palestina fue ocupada por los árabes y luego conquistado por los cruzados europeos. En 1516 se estableció la dominación turca que duraría hasta la Primera Guerra Mundial, el reino otomano, lo que expliqué antes, que duraba hasta la Primera Guerra Mundial. Recién, no es tan lejos, cuando se impuso el mandato británico. El mandato británico era luego, después de la derrota del reino otomano, el regreso de los judíos a su tierra y les dieron trozos de la tierra de Palestina. El Comité Especial de las Naciones Unidas sobre Palestina aseguró en su informe en 1947 que los motivos para que un Estado judío se estableciera en Medio Oriente se centraban en argumentos basados en fuentes bíblicas e históricas. La Declaración de Balfour de 1917, esta es la declaración que hicieron los ingleses después de la derrota de los otomanos, en la que el gobierno británico se declara a favor de un hogar nacional para los judíos en Palestina y en el mandato británico sobre Palestina. Esos son hechos históricos muy importantes. Yo entiendo que no todos podemos ir y leer y estudiar, pero son hechos muy importantes. Esto no es tan lejos. 1917 es bastante cerca. Entonces, después, en 1947, cogieron de esta declaración de Balfour de 1917 para
para justificar ahora la circunstancia de que ya tiene que haber una nación Israel. Ya está, ya hace falta que se forme una nación. Israel tiene que nacer. Los judíos tienen que tener una nación. Amén. Y eso fue un momento súper histórico. Nosotros no vivíamos allí, pero fue un momento súper histórico para todo el mundo. Tras el holocausto nazi contra millones de judíos en Europa, antes y durante la Segunda Guerra Mundial creció la presión internacional para el reconocimiento de un Estado judío. Al no poder resolver la polarización entre el nacionalismo árabe y el sionismo, el gobierno británico llevó el problema a la ONU. Ahí viene la ONU, ahí se metió la ONU. Porque claro, los otomanos gobernaban, era árabe, islámico todo. Y ahora vienen y dicen, vamos a meter judíos allí. Totalmente, vamos a meter los hijos de Isaac allí y los hijos de Ismael, ¿qué? Entonces, ese plan, pero fue de hacer una nación de Israel, fue aceptado por los israelíes, pero no por los árabes, claro, que lo veían como una pérdida de su territorio, es normal. Por eso nunca se implementó. Un día antes de que expirara el mandato británico de Palestina, el 14 de mayo de 1948, la Agencia Judía para Israel, representante de los judíos durante el mandato, declaró la independencia del Estado de Israel. Amén. Al día siguiente, Israel solicitó ser miembro de Naciones Unidas, estatus que finalmente logró un año después. Del nada, Dios levantó una nación, de lo nada. Amén. Los judíos dispersados, perdidos en el mundo. Israel gobernado por los islámicos. De la nada Dios levantó una nación. Entonces, ¿cómo no vamos a creer que Dios no va a cumplir todo lo que Él dice, todo lo que Él profetizó en el Antiguo Testamento? De la nada, hermanos. ¿Por qué hay dos territorios palestinos? El Comité Especial de las Naciones Unidas sobre Palestina, en su informe, recomendó que el Estado incluyera Galilea Occidental, la región montañosa de Samaria y Judea, con la exclusión de la ciudad de Jerusalén, y la llanura costera de Asdod hasta la frontera egipcia. Bueno, ahí dijeron que Jerusalén, como es territorio conflictivo, queda en las manos de la ONU. Queda en las manos, como digamos, neutrales, que no sea ni de los judíos ni de los palestinos. La Franja de Gaza fue capturada por Israel en la guerra de 1967. 3 años después de que yo nací. En 1967, la Franja de Gaza fue capturada por Israel en aquella guerra. Vemos que así Israel está siguiendo. Podría leer más, pero es muchísima información. Entonces, vemos, lo más importante es que entendemos de dónde surgió ese conflicto. Amén. Ahora, ¿quiénes son los palestinenses? ¿Quiénes son al final? Los palestinenses bíblicamente son los filisteos. Ahora entendemos. Israel siempre tenía que luchar contra los filisteos. Goliat, un filisteo. Amén. Y siempre había conflicto entre los filisteos y entre los israelitas. Hoy los palestinenses es un pueblo mezclado de mucho, pero
si vamos buscando las raíces de los palestineses, terminamos finalmente con los edomitas. Los edomitas son nombrados ya en Génesis, en Éxodo, porque ellos eran enemigos de Israel. Y hasta el día de hoy son enemigos de Israel. Son una minoría, pero Dios dijo muy claro allí, yo no seré vuestro Dios. Él declarando, yo no seré vuestro Dios. Amén. Él es el Dios de los israelitas y los palestinenses tienen raíces de los filisteos y de los edomitas. Ahora podemos entender un poco más por qué el conflicto. El conflicto es un conflicto bíblico, no es un conflicto político. Y claro, los políticos no quieren entender que aquí detrás hay un conflicto bíblico, porque como no creen en Dios y no creen en la palabra y no es un conflicto político. Y nosotros, si entendemos esto y oímos todo lo que está pasando, entendemos que todo lo que pasa ahí tiene que pasar. Amén. Dios tiene una protección especial sobre Israel y esa protección es bíblica. Esa protección se llama Betach, se lee Bekdak y es nombrado en la Biblia. Esa protección es una protección sobrenatural que Dios prometió a los israelíes, siempre. Y leemos lo que es Betach, por ejemplo, para que entendamos, significa confiadamente seguros, un lugar de refugio, de seguridad, sin peligro, Beshtag se lee. Tranquilidad significa tranquilidad. Y cuando Dios habla en el Antiguo Testamento que da tranquilidad y paz a Israel, Él habla de este Beshtag. Y esa paz y esa tranquilidad, esa protección es también la protección del Salmo 91. Dios promete este Beshtag. Y Él dice muy claro, quien toca a lo mío se mete conmigo. Lo deja muy claro en la palabra. Vamos a leer para que lo veamos en Isaías 32, 17. Isaías 32, 17. A ver. Isaías 32, 17 a 18. Dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y ahí en hebreo dice Beshtag, y la labor de la justicia, Beshtag, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguros y en recreos de reposo, de Beshtag. Dios lo promete aquí a su pueblo y lo profetiza a su pueblo. Y vemos en todas estas guerras que aún hoy Israel, que tiene que pasar de ser un pueblo como arena del mar, por la parte terrenal, nosotros vamos por la parte espiritual, tiene Dios que les proteja siempre, hasta el final, porque Él lo prometió. Entonces, Israel siempre tiene y tendrá un lugar de protección en el Beshtag de Dios. Ahora leemos, para terminar, ya termino, en Ezequiel 38, 1 a 9. Ezequiel 38, 1 a 9. Nosotros que estudiamos Apocalipsis sabemos que realmente el final de la paz para Israel, el final donde ellos
tendrán realmente su tierra, la tierra Canaán que les corresponde. Ahora tienen pocas partes, todavía faltan muchas partes para ellos, para tener. Pero ellos tendrán su tierra prometida cuando viene Jesucristo a reinar en el milenio. Y Israel será el centro del gobierno sobre toda la tierra. Amén. Y luego sabemos nosotros que al final Israel será como, digamos, la eternidad de Dios. Amén. Y la batalla final va a confirmar que Israel realmente es el pueblo de Dios. Y leemos en Ezequiel 38, 1-9. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog, de la tierra de Magog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Más adelante, cuando llegamos a ese punto de Apocalipsis, ya vamos a ver también de cuáles naciones se hablan aquí. Y di: así dice el Señor Dios, he aquí estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal. Te haré dar vuelta, pondré garfios en tus quijadas y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes, todos ellos bien equipados, una gran compañía con pavés y escudo, todos ellos empuñando espada. Persia, Etiopía y Fut con ellos, todos con escudo y yelmo. Comer con todas sus tropas, Peto-Garmá de las partes remotas del norte, con todas sus tropas, muchos pueblos están contigo. Disponte y prepárate tú y toda la multitud que se ha reunido alrededor tuyo y sé para ellos guarda. Al cabo de muchos días recibirás órdenes. Al fin de los años vendrás a la tierra recuperada de la espada, cuyos habitantes han sido recogidos de muchas naciones en los montes de Israel que habían sido una desolación continua. Este pueblo fue sacado de entre las naciones y habitan seguros todos ellos. Tú subirás y vendrás como una tempestad, serás como una nube que cubre la tierra, tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo, y serán destruidos. Esa es la última batalla. Y Dios dice aquí, ahí hay un pueblo, Israel, que Él los sacó, los trajo de todas las naciones, que vengan con sus armas, que vengan con su clamor, que vengan con sus tantas armas demostradas y ¿cómo se dice? Pompos, que vengan. Pero Dios los va a destruir a todos. Y ahí es al final cuando el diablo será destruido, porque en esta batalla el mismo Satanás va a luchar, ya no el anticristo, el mismo Satanás, la bestia, va a levantarse y va a luchar. Amén. Entonces Israel saldrá victorioso o así. Ahora tal vez no vemos que las cosas se resuelvan en el Medio Oriente. No esperemos que ahora se resuelvan las cosas en el Medio Oriente. Peor será, peor quedará. Porque se levanta Rusia, se levanta Turquía, se levantan contra Israel todos. Pero Israel, así como levantaban ese muro de kilómetros para proteger, Dios levanta valladas de fuego espirituales para ellos y nadie les puede tocar. Van a ser victoriosos porque tienen que cumplir el propósito que Dios tiene para ellos y para nosotros. Amén. Y el pacto es tan seguro de que Dios dice, el día cuando termina el sol y la luna tomando su rumbo, el día cuando el orden de los cielos se destruyan, que el sol ya no sale, la luna ya no da luz, ese día es cuando yo no quiero saber nada de Israel. Y sabemos ese día no vendrá. El orden que Dios da. El sol va a salir, la luna va a salir, las temporadas van a salir, van a haber nieve, van a haber lluvia. Mientras está la tierra, el orden de la tierra va a seguir. Entonces, así seguro es que Israel es el pueblo de Dios. Él no los va a desechar nunca. Amén.
Amén. Y eso, hermanos, claro, es una breve explicación muy superficial, pero nos da una idea un poco en dónde estamos. Y si oímos ahora, seguimos un poco a las noticias sobre Israel, entendemos mejor por qué se levantan los palestinos. Bueno, Goliat se levanta contra David. Y David destruyó Goliat, ¿cómo? Con las armas de Dios. Amén. Por eso Dios siempre está del lado de Israel. Y eso es paz para nosotros también. Porque oiremos de muchos rumores de guerra en el Medio Oriente. Aunque si el expresidente estadounidense Donald Trump hizo ese pacto abrahámico, con Arabia Saudí, con Bahrein, con muchos estados que se han unido allí. Es historial, es verdad, pero lo que él pretendía hacer es paz entre los hijos de Abraham y los hijos de Ismael y Isaac. No habrá paz entre los hijos de Ismael y Isaac. La intención era buena y Dios lo usó. Por supuesto, porque Israel sale súper favorizado de este pacto, súper favorizado. Y los otros estados también, porque se dieron cuenta, dicen que realmente se dan cuenta que con el Dios de Israel no se juega. Y tienen mucho miedo de los islamistas radicales. Entonces dicen, es mejor estar con Israel que en contra. Amén, pero no es la intención de ellos realmente. Nosotros, hijos de Ismael, hacemos paces con hijos de Isaac. No. Por eso, seguiremos oyendo de guerras y de rumores de guerra en el Medio Oriente. Pero hermano, nuestros ojos no tienen que estar tanto en América y tenemos que poner nuestros ojos en el Medio Oriente, porque allí se está solucionando, allí se terminará. Dios tiene enfocado al Medio Oriente porque el hilo rojo terminará ahí. Amén. Y nosotros aquí en el occidente, muy tranquilos, muy en paz con lo nuestro, a veces olvidamos que formamos parte de ese hilo rojo. Aunque sí seremos quitados, pero formamos parte de ese hilo rojo. Y seguimos a este hilo rojo y seguimos haciendo lo que Jesús nos mandó hacer. Nosotros tenemos que reaccionar aquí y tenemos que salvar a las almas que podemos. Tenemos que tirar las redes, sea como sea, cada uno en el lugar donde está, fijándonos, mirando hacia Israel y orando por Israel también. Amén. Yo estoy maravillado realmente cómo Dios tiene todo controlado, cómo Él tiene el control de todo, aún de estas políticas complicadas para nosotros que no somos profesionales, pero Dios tiene todo el control, hermanos. Y podemos estar tranquilos y en paz porque el Peshtag está con nosotros también, siempre. Dios a lo suyo lo trata como la niña de su ojo. Somos también la niña de su ojo, así como Israel también. Amén. Eso quería dejar un poco para que entramos también, animarles que entren un poco, que vayan a casa, que buscan, que leen, que se informan. Es muy interesante, la verdad. No hay que ser político y nada para entender, pero es muy interesante seguir de dónde salen las cosas, cómo fueron y por qué la cosa es así como es ahora. Y me parecía importante que tengáis un poco de información sobre el tema de Israel antes de que seguimos con Apocalipsis, porque ahora vamos a seguir ya con lo más fuerte de Apocalipsis. Amén. Así, gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor.